Hola, Iglesia Victory, buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga. Primer domingo del año, gracias a Dios que están ustedes aquí en casa de Dios. Bueno, la palabra dice que en la casa somos nosotros, que este es el templo del Espíritu Santo, aunque no lo crea. Wow. Bueno, pues ya desde el año pasado que no los miraba, ¿cómo están? Bienvenidos a las personas nuevas que nos visitan esta tarde. Tenemos personas nuevas que nos visitan hoy. Conocí a un par de parejas ahí que nos visitan. Bienvenidos, esta es su casa, espero que les guste, que sientan la presencia de Dios en este lugar, porque creemos y estamos aquí, pues es que Jesucristo habita en nosotros y en este lugar. Bienvenidos a los que nos visitan en online, en vivo, y a los que nos van a escuchar en días futuros grabado. Pastor, bienvenido. Estaba de vacaciones el pastor. Lo veo más mansito y humilde porque viene de visitar a la suegra en México. Así es de que ahí usted irá, aproveche para que le diga las cosas que usted le tiene que decir, que crea que no se animaba a decirle. Viene mansito y humilde. Muchas gracias al pastor, cada vez que me da la oportunidad de estar aquí nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Y tengo una introducción un poquito larguita, entonces quiero que ponga atención. Esta prédica es para personas cristianos que ya tienen tiempo en el cristianismo, personas que apenas están empezando en el cristianismo y personas que han escuchado muy poco y cada parte usted va a ir entendiendo la suya. Traigo muchos sacos de diferentes tamaños para que el que le quede usted se lo ponga. ¿Okay? O sea, a ver, bien guapo y bien guapa. Tengo algunas preguntas que dice, ¿les ha pasado que ustedes a veces buscan algo y no lo encuentran y lo tienen en la mano? ¿No? Lo tiene puestos unos lentes, el celular en la mano, la cartera, las llaves y está ahí, pero no los encuentra. ¿Les ha pasado o nomás soy yo? Sino para ir a consejería emocional o con el doctor o psiquiatra, no sé, si nomás soy yo. ¿Sí? Las mujeres, iba a decir se quejan, pero más bien murmuran mucho de que los hombres no buscamos bien, ¿verdad? Que solamente en la casa, amor, ¿dónde está tal cosa? Ahí está en eso. Hasta voy temblando que lo encuentre, porque si no. Y dicen que nosotros los hombres nomás escaneamos, no movemos nada, así como que parecemos el chapulín colado con nuestro chipote chillón y las antenitas de Bilín están detectando que por ahí están mis llaves. Pero bueno, pues probablemente esto sea cierto o no. Bueno, lo dejamos a su criterio. Las mujeres dicen amén y los hombres dicen Dios nos ampare. Ay, ay, ay. Ok, la prédica del día de hoy, el título es una pregunta y no es retórica, es ¿y ustedes qué buscan? ¿Ustedes qué buscan? Ese es el título y el tema es el verdadero motivo. Un propósito es un medio para lograr algo. Todos tenemos un propósito personal, ¿verdad? Y un propósito general. Como cristianos tenemos un propósito general que todos es glorificar a Dios, formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros y hacer quedar bien a Dios, por decirlo de alguna manera, ser de buen testimonio para aquellos que no creen y también por los que están empezando a creer en Jesucristo. Ese es el propósito general como cristianos y propósito personal es crecer cada uno de nosotros, buscar de Dios y en la vida cotidiana igual, en todo lo que hagamos en nuestro trabajo, en nuestra vida secular, donde quiera que andamos, es glorificar a Dios. No es como muchas veces hacemos hoy domingo, como una troca que tiene diferentes botones para la nieve, para la tierra, para la carretera. Hoy domingo nos ponemos en el modo cristiano y mañana lunes que le cambiamos a modo no cristiano, ¿verdad? Para cotorrear con nuestros amigos en el trabajo, en la escuela o en la casa va a empezar a vivir una vida que no es muy correcta. Pero bueno, entonces, a veces nosotros decimos en realidad mi Dios o Dios. ¿Entiende la diferencia de Dios o mi Dios? Déjeme se la rebrujo más despacio, ¿va? Porque muchas veces a muchos de nosotros nos cae el 20 de centavo en centavo.
A veces gente decimos, Dios, no, pues que Dios te conoce gente que no es discípulo de Cristo, no conoce mucho de Dios. Dice, Dios, gracias a Dios estoy bien y adiós, adiós. Pero dicen, gracias a Dios. Uno como discípulo de Jesucristo, si en verdad lo somos, decimos, mi Dios, Él es nuestro Dios. Él es el que ocupa el primer lugar en nuestros corazones. La otra pregunta es, ¿por qué estás aquí? Te voy a dar 3 segundos y yo te voy a hacer la pregunta a cada uno de nosotros personal. Decir, ¿por qué están aquí? Pero a ti personalmente, ¿por qué estás aquí? Ya que tú lo pensaste, déjalo ahí, el por qué estás aquí, y más adelante sabrás en cuál posición estás tú. ¿Qué buscas al venir aquí? ¿Buscas darle a Dios y a los demás, o recibir de Dios y recibir de los demás? Esta inspiración, cuando el pastor me dijo de predicar el día de hoy, era abierto a lo que el tema quisiera, lo que el Señor pusiera en mi corazón. Y empezaba a orar y a meditar, y dije, ¿qué voy a...? Y justo cuando me vino este pensamiento, como que, porque lo apunté de hace años, y dijo, de aquí cómo lo voy a desarrollar, Señor, guíame si tú quieres que es esto lo que yo predique. Esta inspiración vino a mí en noviembre 7 del 2013, a las 6:18 de la tarde, viendo una película de la historia de Jesucristo. Estábamos mi esposa y yo en la sala viendo esa película, y en esa parte de la película iba Jesucristo caminando, y 2 discípulos del Juan el Bautista iban siguiéndolo a él. Y cuando se iban siguiéndolo a él, Jesucristo supo que lo seguían y volteó a verlos y les dijo, ¿qué buscan? ¿Ustedes qué buscan? Juan el Bautista no lo conocía, solamente él nació a 6 meses, primero le llevaba 6 meses de edad a Jesucristo. Según teológicamente, bíblicamente dice que él era primo de Jesucristo. Juan el Bautista fue enviado a bautizar, a preparar el camino para que cuando Jesucristo viniera. Juan el Bautista lo que venía es bautizando al pueblo judío, a la gente, para perdón de sus pecados, abriendo camino para Jesucristo que venía atrás de él. Él no lo conocía, él solamente en un tiempo atrás, el Mateo dice que cuando él empezó a bautizar, a él fue llamado a eso, le dijeron que por medio del Espíritu Santo le dijeron que quién iba a ser el enviado. A él como señal dijeron, al que tú veas descender el Espíritu Santo sobre él y permanezca en él, ese es el enviado. Por eso él no lo conocía todavía, pero cuando él estaba ahí, mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 35 al 39. Al día siguiente, Juan el Bautista estaba de nuevo ahí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. El Cordero de Dios, en aquel entonces, para los que no conocen mucho la palabra, era un cordero que se ofrecía sin mancha, sin arrugas, sin defecto, por un sacrificio para perdón de los pecados. En aquel tiempo, antes que viniera Jesucristo. Por eso, cuando Jesucristo venía como un cordero, era para morir por los pecados, y no iba a haber jamás ya sacrificios de animales. Era una solamente sacrificio de Jesucristo, que él dijo, terminado está, hecho está. Cuando él estaba en la cruz y murió, dijo, ya todo está terminado, no hay más sacrificio. Y eso es por eso le llamaba Juan el Bautista, le dijo, ahí el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían le preguntó, ¿qué buscan? ¿Ustedes qué buscan? Estos discípulos de Juan el Bautista dijeron, Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan, y Jesucristo les dijo, vengan a ver. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba. Ese mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Aquí entra una aplicación a nuestra vida que venía en mi mente, mis amados amigos, compañeros cristianos. Juan el Bautista estaba convencido, después cuando lo bautizó,
a Jesús, y que vino el Espíritu Santo en forma de paloma y posó sobre Jesucristo, y una voz del cielo, que era el Padre, le dijo: este es mi Hijo amado, de cual yo me complazco. Juan el Bautista dijo: esta es la señal que me habían dicho que era el enviado. Por eso cuando eso pasó, después cuando bautizó a Jesús, y el Padre y el Espíritu Santo dieron testimonio de la deidad de Jesús, de la identidad de Jesús, Juan el Bautista introdujo a Jesús a estos dos discípulos. Les dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y ellos después de pasar ese tiempo con él, ellos lo siguieron. Se convencieron que Jesús era el Mesías, el enviado prometido, que en la ley de Moisés prometía, que los profetas de la antigüedad prometían que iba a venir. Y uno de ellos, que era Andrés, que se dice incluso que menciona solamente a Andrés, que eran dos, se dice teológicamente que era Juan, el otro, el que escribió este libro, esta carta. Por eso dice uno de sus, y mencionó a Andrés, no se mencionó a él mismo. Dijo Andrés, y uno de ellos, que es Andrés, introdujo a Pedro, el apóstol Pablo, Andrés el apóstol, lo introdujo a Jesús. Y fue porque Andrés era hermano de Pedro, y dijo: Pedro, ven, hemos hallado al Mesías. Ahora, Juan el Bautista estaba convencido, introdujo a sus dos discípulos a Jesucristo. Estos dos discípulos van con Pedro, lo introducen con Jesús, y es una cadenita que se va formando. Si nosotros mismos no estamos completamente convencidos de la deidad y la identidad de Jesucristo, mucho menos convenceremos a los demás de eso. ¿Está de acuerdo conmigo? Ellos aún no lo conocían del todo, y sin embargo así le creyeron y lo siguieron a Jesucristo. Pasaron el proceso de madurar después de que Jesús los usó grandemente. ¿Se acuerda que en Hechos, en el libro de los Hechos, Pedro en una sola predicación convirtió un promedio de 3,000 personas? Porque ya tenía el poder del Espíritu Santo con él. Aunque a veces buscamos a Dios por las razones incorrectas, en su misericordia Él nos alcanza. Amados de Dios, a veces nos jactamos y nos orgullecemos de que nosotros buscamos de Dios, y que tales personas no lo buscan y viven una vida desenfrenada. No nos jactemos de eso, porque nosotros no buscamos a Dios. Dios nos busca a nosotros. Porque en Romanos 3, 10, 11 nos dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Dios nos atrapa en su misericordia. Tú que estás como nuevo aquí, tú que tienes poco siguiendo de Dios, no entiendes por qué estás aquí. A veces no quisieras estar, tal vez. Tú vienes por algún otro propósito. Tal vez tu motivo no es el correcto de estar aquí o estar escuchando de Dios. Pero aún así Dios te puede alcanzar, porque si estás aquí no es por tu mera decisión de que tú viniste aquí. Dios puso en tu corazón que tú estuvieras aquí por personas, como siempre digo, que están orando por ti, personas que han orado por ti. Unos sabemos que han orado por nosotros, otros no lo sabemos. Tengo 3 puntos, en alguno tomaré un poco más que otros. El primer punto es buscar primero el reino de Dios y su justicia, decía Jesucristo. Mira lo que nos dice en Mateo 6, 31, 34. Al final del versículo 30 dice: no sean gente de poca fe. En el 31 al 34 dice: así que no se preocupen y digan: ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué ropa vamos a vestir? La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo, que sabe que necesitan todo esto. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Aquí Jesucristo hablaba de las cosas cotidianas, las cosas que meramente necesitamos, como alimento, ropa y dónde dormir. Todo eso nos lo va a suplirse el Señor.
Porque la palabra de Dios dice que Él hace salir el sol tanto como para los buenos como para los malos. Él suple alimento, vestido, aún aquellas personas que no creen en Él. Él suple en eso a todo el ser humano, porque todos estamos hechos a su imagen y semejanza. No me quiero meter en esa teología, pero no todos somos hijos de Dios. Todos somos hechos a imagen de Él, somos creados de Él. Pero aquellos que somos hijos de Dios somos aquellos que hemos creído, como dice el Romanos capítulo 10, versículo 8, 9, que es la fe que nosotros profesamos, predicamos. Que si tú creyeres en Jesucristo, que ese es el Señor y que Él murió y resucitó al tercer día resucitó por ti, que porque tú lo crees con tu mente, pero tú con tu corazón lo crees de verdad, pero lo confiesas para salvación, tú eres salvo, tú eres hijo de Dios. Entonces son las cosas cotidianas que normalmente mucha gente se preocupa para leer esas cosas. Nosotros como hijo de Dios no tenemos que preocuparnos por el alimento ni nada de eso. Lo cotidiano, lo necesario, lo básico. Pero sabes que aquí, sobre todo en este país que estamos diciendo, ahí voy para algunos. Y me puedo incluir yo también en eso. ¿Sabes por qué nos preocupamos? No nos preocupamos por eso del alimento, del vestido, porque tenemos en abundancia. ¿O no? Aquí. ¿Verdad que sí? ¿Sabes por qué nos preocupamos? Porque buscamos formar primeramente nuestro propio reino y nuestra propia justicia y luego la de Dios. Nos afanamos para suplir más que nuestras necesidades, nuestros lujos. No es tener mucho, sino más que los demás. ¿Sabes cuál es la situación de los que tienen mucho cuando tenemos mucho? No es que tengámoslos todos, sino comparándonos con aquellos que tienen mucho. Mi preocupación y mi deseo es tener más que mi vecino, más que eso. Las personas ricas, ¿sabes qué? Como una le preguntaba a uno de los primeros hombres más ricos, ¿tú crees que necesitas tener más? ¿Cuánto más crees que tú que necesitas tener? Dice, un poquito más, solo un poquito más. Y tenía billones de dólares. Esa es la situación, el punto de nosotros como humanos caídos desde Génesis 3, que nosotros a veces queremos tener más que los demás, no más que lo que yo tengo, sino más de los demás. El punto número 2, buscamos a Dios para que supla nuestras necesidades y deseos. Buscamos a Dios para que supla todas nuestras necesidades y deseos. Cuando Jesús andaba ahí, andaba mucha gente atrás de Él, porque Él convirtió panes, los multiplicó peces y les daba de alimento a todos los que le seguían, porque eran horas por lo que lo seguían. Y una de esas se les perdió y lo buscaban en la barca y no estaban los discípulos. Cuando llegó Jesús le dijeron, hey, ¿dónde andabas? ¿Dónde andabas, Señor Jesús? Y si nosotros te estábamos buscando, todos desesperados. Pero ¿sabes por qué lo buscaban? En Juan 6:26, Jesucristo les dice y les respondió con firmeza, les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta saciarse, hasta llenarse. Buscamos a alguien por los beneficios que podemos obtener de esa persona, más por lo que podemos darle. Y a Dios por lo que podemos obtener de Él, más bien. ¿Qué acaso más bien no es más bienaventurado, no es más que dar que recibir? ¿No somos más bendecidos dando que recibiendo? ¿Acaso no nos avergonzamos de que recibimos y damos muy poco o nada? Es incómodo. Pero cuando tú das y ves la sonrisa de esa persona, la que está necesitada, no se le va a dar a todos cuando está en necesidad, porque muchas veces también la gente está tratando con las personas para que su fe crezca. No se lo va a estar dando a la diestra y a siniestra. Pero esa es otra historia. Dígame si no es cierto lo que acabo de decir, que a veces buscamos a las personas por el beneficio que podemos tener. Mano, ¿acaso estas cosas es necesaria como cristianos, como humanos conocer? No solo decir que Jesús nos ama. Si tú como padre dices, mi hijo, yo te corrijo porque te amo, ¿cuántos no hemos dicho, a mí me duele más que a ti? Unos cintarazotes y unos chanclazos y a mí me duele más que a ti. Aquí no, vaya al México, porque aquí si usted lo golpea, pues se va a la cárcel.
Por eso aclaro, aquí no. No va a entrar la Velo Security, no va a entrar la policía aquí por mí. Entonces, ¿acaso no es verdad que también el amor de Dios es corregirnos, hablarnos a lo que realmente está en nuestro corazón? Estas palabras, como dice Hebreos, no en un principio no nos agrada mucho, pero al final da un fruto apacible cuando ya nos corrigen y decimos, wow, qué bueno que me corrigieron mis padres, mi pastor, mis líderes, porque, bueno, los maridos también así se gracias a Dios que me corrigió mi esposa. Entonces es cosa de cuidar nuestro corazón, como dice Proverbios 4:23, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. De toda cosa que tú proteges y tú cuida tu corazón. El paso número 3, algunos al recibir lo deseado se alejan de Dios. Jesucristo iba y 10 leprosos se acercaron a él y él vino y los sanó a los 10. Ese es el contexto de este texto. Ya curado estos leprosos, en Lucas capítulo 17, versículo 17 al 18, nos dice y nos narra, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No son 10? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Ni siquiera era judío ni el pueblo de ahí de Israel. Dijo, vino este extranjero solamente de los 10. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Muchas veces venimos a buscar de Dios que restaure nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra vida, o nos dé aquellas cosas que necesitamos o que creemos necesitar. Y sí, Él la puede dar. Y Él cuando la da, hay gente que se aleja de Dios. Muchas personas nuevas en Cristo o muchas personas nuevas que empiezan a escuchar de la palabra de Dios, la predicar de la palabra, de las restricciones y límites de parte de Dios de su palabra, dicen que son demasiadas prohibiciones difíciles de cumplir. ¿O no? Es verdad. Piensan o sienten que Dios es un aguafiestas, que nos quiere amargar la vida. No hagas esto, no hagas lo otro, no te pongas esto, quítate de esto, vístete así. Hicimos, son demasiadas. Y es verdad, hay iglesias que han inculcado esa doctrina, una doctrina tan pesada, una carga tan pesada que ni siquiera ellos mismos lo pueden hacer. Y se siente la gente tan atada. Porque no pueden, porque no podemos hacerlo nosotros mismos. Es un proceso. Acuérdense que la salvación es un suceso, es ya, pero la santificación es un proceso que nos lleva cada quien según la necesidad, según la obra de Dios de cada persona, como Él sabe y discierne y que necesita cada persona. El proceso de cada persona es diferente. En Juan 6, 54, 57 le dice, les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Nuevos que no conocen de Cristo, ¿qué les dice este texto? ¿Verdad que es difícil? No se preocupe, también para nosotros nos fue difícil, tuvimos que investigar a qué se refería. Come mi carne, bebe mi sangre. ¿A qué me estás hablando, hermano Alfredo? Le dijeron a Jesús también, a los que estaban ahí siguiéndolo, ¿de qué habla? No entendemos. En el 60, dice, en el versículo 60 dice, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? En Juan capítulo 6, versículo 66, wow, qué número, 666, Juan 666, qué número. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque se les hacía difícil.
Muchas veces nosotros tomamos agua y comemos, de algún momento otra vez tenemos sed, tenemos hambre, pero Jesucristo dice que Él es el pan de vida, que si nosotros comemos de Él, que comemos de su palabra, nunca más tendremos hambre. Que Él es como el agua viva, que si nosotros tomamos agua, incluso como ríos como de agua viva flotarán en nosotros. Y no solamente nosotros nos saciará la sed, sino que cada uno de nosotros tendremos poderle dar agua a aquel sediento que no conoce de Cristo, que no conoce de la palabra, que está sediento y que abre pozos, cisternas que no retienen el agua, para poder buscar y beber agua, que están sedientos, pero no saben que la necesidad de la sed que ellos tienen es una sed de su alma, una sed de su espíritu que Dios lo dio. Ese espíritu que Dios lo dio en ti, y la única agua que puede saciarlo es el poder del Espíritu Santo de Dios por medio de su palabra, en el cual tú no tendrás sed, y no importa lo que tú tengas, no importa lo que no tengas. Porque teniendo a Cristo en tu corazón te podrán quitar lo que sea, pero nunca te podrán quitar tu salvación en Cristo. Nunca te podrán separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni prueba, ni lucha. No habrá nada, ni gobernador, ni presidente, ni reglas, ni leyes podrán separarte del amor de Dios. Esto no es una promesa que no pasaremos situaciones difíciles. Es una promesa que no la pasarás solo. Porque como dijo Mateo capítulo 28, 18, 19... que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y vuelvo a repetir, como a veces lo digo, Él no nos prometió que siempre nosotros lo sentiremos. Porque a veces venimos a la iglesia y decimos, no sentí ahora nada. El que cantaba, el que predicaba, el que el otro, no me gustó. Pero la promesa de Dios no es que siempre lo sentiremos, sino que Él siempre estará ahí. Si quieres darle un aplauso a Dios, dáselo, pero como Él lo merece. Nuestros pensamientos y actitudes nos llevarán a unas acciones, o estas nos mantienen cerca de Dios o alejado de Dios. Amados hermanos, a veces ni cuenta nos damos de la presencia de Dios, porque estamos afanados, estamos tristes, estamos enojados o estamos atribulados. Dios lo entiende, pero tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que te dé el discernimiento, que es la capacidad de detectar qué espíritu te está atacando. Como en Génesis 28, 16, Jacob estaba ahí y se durmió. En ese sueño, Jacobo lo que vio es una escalera que estaba puesta desde la tierra hasta el cielo, y ángeles subían y bajaban. Y el Cordero de Dios, Jesucristo, estaba allá arriba. Cuando él despertó, Jacobo, de su sueño, un sueño vivo, un sueño que él sabía que era porque en aquel entonces Dios se manifestaba de muchas formas, en sueños, por medio de profetas. En el día de hoy, el Señor nos habla por medio de Jesucristo lo que Él hizo. Y Jacobo se levantó de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Incluso cuando tú sientes que Dios está hablando y está aquí, dice, tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Iglesia Victory, esta es casa de Dios y puerta al cielo. No midas la presencia de Dios según cómo se canta, según cómo se toca, según lo que tú sientes, porque nosotros por fe andamos y no por vista. Si nosotros vamos a vivir por lo que vemos, vamos a estar igual con los que están allá afuera, que dicen hasta no ver, no creer. Y nosotros, aunque no vemos, creemos. Amén. Y a veces también nos alejamos de Dios cuando recibimos lo deseado. Había una vez un joven que vino cuando estábamos empezando la otra iglesia en español, y nos poníamos los líderes ahí a orar hace algunos años, hace como unos 5 años, y pasó al frente un joven, un adulto, y me pedía oración porque decía que había cometido un error con su esposa y la esposa lo descubrió.
y venía a pedir oración para que fuera restaurado su matrimonio y su familia. Oré por él y para adelantarle poquito, él incluso se bautizó ahí en la iglesia y venía y yo le preguntaba: ¿cómo sigue tu matrimonio? Ahí va, mi esposa no me quiere perdonar y yo extraño a mi esposa y a mis hijos. Cuando vino un pensamiento en mi corazón, que vino no como una voz audible, pero usted que conoce de Dios sabe cómo Dios nos habla, y me decía: si yo no le concedo esa petición a Él, Él se va a alejar. Y yo le levanté después el rostro y dije: mírame a los ojos y te voy a decir algo que yo sentí en mi corazón. Tal vez Dios no te conceda que tu esposa te perdone y tú restaures tu matrimonio, porque aún Dios lo puede hacer, pero a veces las consecuencias se quedan ahí. Si Dios no te lo concede, ¿qué harías tú? ¿Seguirías siguiendo a Dios? Y él me miraba y decía, como nervioso, y decía: yo creo que sí, hermano Alfredo. Déjame decirte que yo espero que así sea, porque yo puedo discernir, puedo ver hasta aquí, pero tu corazón hasta dentro de tu alma no lo sé, pero Dios sí. Los creyentes y verdaderos discípulos de Cristo tienen el privilegio, por pura gracia de Dios, de saber lo que nos conviene buscar. Colosenses 3:1-4 dice: puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir, y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Y por eso, cuando vuelva Cristo, que es su vida, ustedes compartirán su gloria con Él, porque un día nosotros seremos con Él. Este cuerpo de pecado, este cuerpo caído, será restaurado y nosotros lo veremos como Él es, porque seremos como Él es. Mismo Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Romanos 3:23 dice: mas Dios muestra su amor para nosotros, hacia nosotros, que aunque nosotros fallamos, aunque nosotros somos pecadores, Cristo murió por nosotros. En este año nuevo yo les exhorto, y yo siento que el Espíritu de Dios les exhorta, hermanos. Es un nuevo año, es un comienzo nuevamente. Que busquemos con la misma pasión y fervor con la que buscamos obtener riquezas para disfrutar más de esta vida que la venidera, que la eterna. Para suplir nuestros lujos y no tan solo nuestras necesidades, en lugar de buscar el reino de Dios y su justicia primero, para la gloria de Dios, buscarlo primeramente a Él, amarlo a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y así amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero si nosotros mismos ni siquiera nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar al prójimo? ¿Sabes por qué mucha gente no se ama a sí mismo? Porque aún él aborrece haber nacido, por la vida que tuvo de una infancia, una juventud difícil. Aborrece en su vida porque muchos, voy a ser directo. Satanás es directo contigo. No te ofendes. ¿Y por qué cuando es la palabra de Dios a veces sí nos ofendemos? Te voy a ser directo. Hay gente que fue violada física, emocionalmente. Por eso dice: maldice haber nacido, maldice el vientre donde haber nacido, como dijo Job. Maldito sea el vientre que me trajo la vida con lo que él estaba viviendo. Tenemos que vivir para la gloria de Dios. Empecé este año y terminarlo con este año dándole gloria a Dios para sus propósitos. Vivir para la gloria de Dios es como hacer lucir a Dios bien. Tú que eres nuevo y no entiendes, o que apenas estás empezando, a veces dices: ¿por qué no puedo seguir a Dios? ¿Por qué no puedo ver bien? ¿Sabes que el Satanás, el adversario del ser humano, el adversario de los cristianos, dice que cegó el entendimiento en Job 2:4? Perdón, ese no es el texto donde dice que cegó, pero dice que Satanás cegó el entendimiento
del ser humano para que no pueda ver la gloria de Dios. Ya entenderás, ya entiendes que por qué no puedes ver eso. Fíjate cuando Satanás le dijo a Dios acerca de Job, en capítulo 2, versículo 4, una cosa por otra, le dijo Satanás cuando fue con Jehová a decirle: mira, Job todo lo tiene, por eso no te maldice, por eso está contigo, quítale esto, quítale lo otro, verás que no, que a ver si no reniega de ti. Y Satanás le dijo a Jesús: con tal de salvar su vida, el hombre da todo lo que tiene. ¿Cuánto tenemos nosotros aquí? Cuando llega una enfermedad incurable, hermano, eres capaz de decir: yo quisiera dar todo por salvar mi vida. Nada de eso nos salva. En este año nuevo hagamos un compromiso con Dios. Haz una introspección y ver en qué punto estás. ¿En qué punto estás? Tú que aún no eres discípulo de Cristo, no lo entiendes ahorita. Tal vez entiendes poco, pero lo entenderás más tarde. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo. Esa era 2 Corintios 4:4. Declara también en 1 Corintios 3:14 que por medio de Cristo este velo es quitado. El entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Para terminar, hay mucha gente nueva y yo quiero decir lo que muchas veces he dicho. Yo crecí en el Evangelio. A los 12 años me retiré. Yo crecí en el Evangelio, pero el Evangelio no creció en mí por mi amargura que había. ¿Sabes por qué buscaba yo a Dios después de joven? Solo por temor a la muerte, por temor al infierno que me decían. No podía ni dormir por el temor que tenía que me pasara eso. Y por el temor a que Él me quitara lo que más amaba, y no era Él. Cuando pasaba situaciones y circunstancias muy difíciles en mi vida, las cuales amenazaban quitarme lo más amado y apreciado, ahora entiendo que mientras Dios sea lo que mi corazón más ame, me podrán quitar lo que sea, pero nunca el amor de Dios, como dice Romanos 8:35. Que nada ni nadie nos separará del amor de Dios, ni persecución, ni espada, ni peligro, ni muerte. Cuando nuestros ojos espirituales son abiertos, miramos las maravillas de la ley de Dios, nos enamoramos más de Él. Es como nuestro primer amor, que sientes maripositas. Hay gente que aunque asiste a la iglesia de vez en cuando, periódicamente, muchas solamente lo honran de labios, pero sus corazones están lejos de Él. Tú sientes que vienes, pero sientes que solamente de labios, y sientes que tu corazón está lejos de Dios. Aquí va a estar el altar abierto. Ya sea que cualquier situación, circunstancia, posición que tú estés, en lo que yo hablé en esta tarde, lo que Dios habló en esta tarde, es palabra de Dios, no de hombre. Tú ven aquí y dale gracias a Dios porque estás en el punto correcto. O tú ven y dices: Señor, me descubriste. Yo estoy viniendo aquí por el motivo incorrecto. Desnudaste mi alma. Vengo aquí ante tu presencia, pedirte perdón por los motivos incorrectos. Hazme una persona nueva, un cristiano nuevo. No se trata de dejar o de dejar de hacer cosas o de hacer cosas, sino por el propósito correcto, por lo que lo hacemos, por amor y pasión a Dios y por amor y pasión por los demás. Es por lo que nuestro corazón más ama y que debe ser a Dios.
tú amas algo, a alguien más que a Dios, pídele a Dios perdón, porque en el trono de tu corazón, donde debe estar Él, no está. Ven y tráelo al altar, como a los pies, como un sacrificio, y déjalo aquí. Tú que estás en tu hogar ahí, rodíllate y dile: Señor, yo debería estar glorificando tu nombre en una iglesia. Estoy aquí con acusación de cosas que yo he hecho y no me siento digno de ir a alabarte. Pero gracias a Dios que los dignifica, no son tus obras. Porque nuestras obras son como trapos de inmundicia, pero las obras de Jesucristo en la cruz del Calvario es la única obra que nos salva, nos limpia, nos restaura y nos reconcilia con el Padre. Cuando Moisés llevaba al pueblo a la tierra prometida, Jehová estaba cansado y dijo: ve adelante con el pueblo, yo te mandaré a un ángel, porque yo ya estoy cansado. Si yo voy a matar a este pueblo, porque son de dura cerviz. La cerviz está entre la cabeza y el corazón, como por aquí. No les llegaba lo de Dios aquí en la mente, pero la dura cerviz no dejaba que bajara su corazón. Y Moisés más adelante le dice: Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré. Ni siquiera conozco el ángel que me vas a mandar, porque si tú no vas delante de mí, yo no quiero ir. Iglesia Victory, Dios va delante de nosotros. ¿Tú crees que el pastor está aquí nomás y viene y predica? Tú no sabes cuántas veces él, cuántas veces los líderes de oración día y noche claman, no solamente, a veces hacen un lado de su vida. Están llorando, están pasando cargas difíciles, pero sienten la carga del pueblo de Dios. Iglesia Victory,